¡Dibújame! Muy buenas tardes, familia venezolana. Les pido permiso para retirarme el tapaboca. Hoy es miércoles 28 de octubre y nosotros estamos contentos de que todos los chamos y chamas de Venezuela estén allí junto con toda la familia para iniciar acá de inmediato este miércoles de matemática para la vida en cada familia, una escuela. El día de hoy, como siempre, dedicados a nuestros jóvenes de educación media general, media técnica y la modalidad de educación para adultos en todas las áreas de formación. Pero además, agradeciendo que los profesores y profesoras de toda Venezuela están allí haciendo posible esta nueva modalidad de educación a distancia. Además, garantizando el compromiso del equipo técnico y de producción de Vive TV, que ha tomado todas las medidas de prevención ante el COVID-19. Por eso es muy importante que ustedes se queden en casa. Para hacerlo solamente necesitan tener la conciencia de que estamos protegiéndolos, de que hemos decidido cuidarlos, y para hacerlo ustedes, si van a salir, por favor mantengan el distanciamiento físico saludable. Obviamente tienen que usar el tapaboca, pero de manera correcta, y lavarse las manos una y otra vez. Nosotros el día de hoy vamos a tener esas matemáticas que podemos ir adelantando con contenidos que hemos preparado en la página web del Ministerio del Poder Popular para la Educación, me.gov.be. Y si necesitas guías pedagógicas que te van a orientar durante la clase de hoy y durante las clases de todo el mes, puedes descargarlas en cadafamiliaunaescuela.me.gov.be. El día de hoy, como siempre, tenemos muchísimos contenidos que puedes ir descargando de una vez desde la página oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación, cadafamiliaunaescuela.me.gov, y así te lleva también a me.gov.be, que es nuestra página web matriz. En ese sentido, estamos contentos de que ustedes estén descargando antes de las clases todas las guías pedagógicas que hemos preparado para que ustedes tengan todos los insumos a la mano una vez que nuestros profesores y profesoras vengan. Así es importante que también se enteren de todas las noticias a nivel educativo en Venezuela, y para hacerlo solamente tienen que seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook a través de @MPPeducación. Pero además puedes enviarnos tus fotografías, videos y comentarios a través de Facebook e Instagram, @cadafamiliaunaescuela. Y en Twitter, @familiaescuela1. Ustedes saben utilizar las etiquetas, por eso la etiqueta que van a usar para nuestro programa es Cada Familia Una Escuela. Recuerden que este programa se puede ver una y otra vez con solo visitar la página oficial de YouTube, @cadafamiliaunaescuela. Y suscríbete en nuestro canal de Telegram para que puedas tener todas las asignaciones del día. Pero así como tenemos asignaciones en matemáticas, también tenemos una asignación muy importante para iniciar la jornada el día de hoy, y esa asignación es de inmediato y la vamos a cumplir conociendo cuál es la efeméride del día. El educador, escritor, ensayista y filósofo venezolano Simón Narciso de Jesús Carreño Rodríguez, también conocido en su exilio de la América Española como Samuel Robinson, nació en Caracas el 28 de octubre de 1769. Fue bautizado como un niño expósito y criado en casa del sacerdote Alejandro Carreño, quien le da su apellido. Simón Rodríguez fue el tutor y mentor del libertador Simón Bolívar, conocedor de la sociedad hispanoamericana y escritor de obras de contenido histórico y sociológico. Simón Rodríguez, tanto que hay que decir del maestro del Libertador, que no solamente fue el maestro del Libertador, fue un gran filósofo, y yo quiero invitarlos a que busquen Los restos del Cholo Facundo, un libro de Nelson Chávez Herrera que se puede descargar desde la página web de Fundarte para que ustedes conozcan la historia de Simón Rodríguez y además cómo finalizaron sus restos mortales y si llegaron acá en Venezuela, como se dice que están en el Panteón Nacional. Pero bueno, no sigamos con la historia, sino que vamos con las matemáticas. Sé que nos gusta la historia, nos gusta la matemática, y por eso a continuación vamos a seguir el ejemplo de Simón Rodríguez a través de los docentes que nos van a acompañar el día de hoy. Así que vamos de inmediato con el profesor Juan Ascanio. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Cada Familia en una Escuela en el área de formación de matemáticas. Hoy vamos a trabajar el proceso social
como tema indispensable y como tema generador, medios de difusión en Venezuela. Fíjense qué importante la palabra medios de difusión. ¿Por qué? Porque tenemos 1, 2, 3 y los que nos ven en las diferentes partes de Venezuela tendrán 1, 2, 3, 4, 5 emisoras radiocomunitarias. Fíjense que para primer año hoy vamos a trabajar como el referente teórico práctico los números naturales. Vamos a pasar a la pantalla para visualizar el concepto de números naturales. Los números naturales resultan ser aquellos que nos permiten contar los elementos que se hallan en un conjunto, y se trata entonces del primer conjunto de números que los primeros seres humanos utilizaron para contar objetos desde el 1 hacia adelante. Fíjense el ejemplo que está ahí en la lámina. 1, 2, 4, 5, 7, 9 son ejemplos de números naturales. Como les decía en encuentros anteriores, nuestros ancestros empezaron a contar del 1 hacia adelante. El 0, hay una disyuntiva encontrada entre algunos autores que incluyen el 0, pero vamos a pasar a la pizarra para demostrar la teoría. Fíjense, si nuestros ancestros tenían, o nuestros abuelos allá en el interior que tienen gallinas, tengo una gallina, tengo 2 gallinas, pero si no tengo nada, simplemente ellos no lo ejemplificaban aquí. Y entonces, por ser el primer conjunto de los números, porque existen varios, la teoría de los conjuntos que se les explicaba en las clases anteriores, deben revisar e ir investigando. Entonces, fíjense, yo pudiera dentro de los números naturales sumar 3 más 2. ¿Cuánto nos da? Seguramente mamá y papá te están apoyando, y 3 más 2 nos da 5. ¿Pertenece al conjunto de los números naturales? Sí, porque recuerden que se denota con la letra n y es igual hasta el infinito positivo. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, estos números pertenecen a este conjunto de números naturales. Y estamos demostrando entonces así que dentro de este conjunto se puede sumar, se podrá restar. Fíjense lo que pasa. La propiedad conmutativa dice que en el orden que lo sume no hay ningún tipo de problema. Entonces, si yo sumo 2 más 3, no me va a alterar el producto. Me sigue dando 5. Ahora, cuando pasamos a la resta o sustracción, tenemos que 3 menos 2 es igual a 1. Si hacemos la propiedad conmutativa que aplicamos acá, 2 menos 3, ahora ustedes se preguntarán, ¿habrá solución? Sí hay, pero dentro del conjunto de los números naturales no está la solución. ¿Por qué? Porque si tenemos 2 objetos y le voy a quitar 3, no tengo solución. Entonces, fíjense, aquí no hay solución. Lo que quiere decir que la resta no está admitida, no se define dentro de este conjunto, porque en los años siguientes vamos a ver operaciones con otro tipo de resultados y otro tipo de números. Entonces, para los números naturales está la propiedad conmutativa para la adición. Tomen nota en casa de lo siguiente para que cuando realicen las actividades de cada familia en una escuela puedan resolverla sin ningún tipo de problema. Vamos a pasar a la lámina para ver un ejemplo de lo que le estaba diciendo. Fíjense que el profesor José Luis Maita y mi persona hemos venido semana a semana explicándole la simbología de los números. Fíjense que aquí, en esta imagen, hay un ancestro demostrando que hay una persona, hay 2 personas, el sol, y después tiene 2
palito que en números romanos serían 2. De eso, ahí empezó la historia de los números naturales. Vamos a ver la siguiente lámina. Ya para segundo año, números enteros. Aquí tienen el concepto más sencillo de números enteros. Y dice, los números enteros, este conjunto numérico se designa mediante la letra Z, proveniente del vocablo alemán Zahlen. ¿Quién fue Zahlen? Un matemático alemán que, fíjense, vamos nuevamente a la pizarra con el ejercicio anterior, decía que el número natural es el primero de los conjuntos. Entonces, ¿por qué el primero de los conjuntos? Vamos a tratar de ejemplificarlo acá. El primero de ellos. Venimos con el conjunto Z. Ya ustedes conocen la historia y pueden investigar sobre este alemán, que gracias a él fue que se incluyó el 0. Vamos a borrar un momentico acá. Surgió la necesidad de ampliar los números porque, como veíamos, para los estudiantes de primer año eran números naturales, y fíjense que él, al incluir el 0, incluyó los números negativos y los números positivos, ambos hasta el infinito. Entonces, vamos a ver la siguiente lámina aquí. La recta numérica, que se la explicaba en el pizarrón, los negativos hacia su izquierda y el positivo siempre a su derecha. Ahora vamos a verlo aquí. Recuerden que yo sumé 3 más 2 y 2 más 3. Le decía a los compañeros de primer año que el orden de los factores no me alteraba el producto. Eso es la propiedad conmutativa. Me va a dar 5. Tengo 3, le quito 2, me queda 1. Pero a 2 le quito 3, en el conjunto anterior de los números naturales no me lo admitía. Entonces esto me da menos 1. Aquí lo tenemos en la recta numérica y como lo vieron en la lámina anterior. Entonces, los números Z comprenden números positivos y números negativos. Hay algo muy importante que explicaba el profesor José Luis Maita en clases pasadas, que decía que nuestro sistema numérico era parecido al castellano. Tenemos un sujeto, un verbo y un predicado. Fíjense, aquí está el sujeto de quien se habla, el verbo que implica la acción y el predicado. Lo que se dice de esta suma, eso es el predicado. Les recuerdo a todos los estudiantes a nivel nacional que el lenguaje matemático está comprobado científicamente que nosotros tenemos un gen dentro de nuestro organismo predispuesto ya para este tipo de actividades. Solamente tenemos que entender la estructura de cómo se van haciendo las cosas o la fórmula. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes han tenido la duda de cuánto es A más B, porque esa es la fórmula con que pedagógicamente nosotros los enseñamos a ustedes, y estas variables, recuerden que yo se los enseñé en clases anteriores, esas variables van a adquirir un valor que nosotros le vamos a dar. Entonces, fíjense que en este caso, el 3 está tomando el valor de A y el 2 el valor de B. Esto va a ser igual a que a AB. ¿Quién es AB en este caso? El resultado. Hay alumnos que tienden a confundirse, profesor, ¿y de dónde salió si usted me dijo que A más B y después me dijo que eso era 5? Sencillo, muchachos. Prestando la debida atención, esta es la fórmula y cada variable de ella va a tomar un valor determinado y ese valor lo va a arrojar el ejercicio. Ahora bien,
Vamos a borrar acá un momento. Esto quiere decir que aquí, en este conjunto, está la propiedad conmutativa y hay estudiantes y dicen, ajá, y el otro también, y el otro también. Acá es una herencia. El mayor va heredando al menor. Todo conjunto superior a n va a heredar todas sus propiedades. Entonces aquí tenemos la propiedad conmutativa, que era la que aplicaba acá en el conjunto n. Tenemos la propiedad distributiva, que es la propiedad distributiva cuando le anexamos un tercer miembro o término a la ecuación, donde este lo puedo sumar con este y luego con este, y una serie de operaciones para ese tipo de conjunto. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Fíjense, ahí tienen propiedad conmutativa, asociativa, elemento neutro y elemento opuesto o simétrico, que era el que le explicaba en el pizarrón. Para mis alumnos y estudiantes de tercer año, los números reales son cualquier número que corresponda a un punto de la recta real y pueden clasificarse en números naturales, enteros, racionales e irracionales. En otras palabras, cualquier número real está comprendido entre el menos infinito y el más infinito. Fíjense acá, yo tenía una recta numérica donde teníamos los negativos y los positivos. Entonces, mis queridos estudiantes en casa habrán visto este conjunto, que es el superior, comprende todas aquellas, como dice el concepto, todas las propiedades del conjunto anterior. Espero que esta clase haya sido de su agrado. Vamos a pasar a las actividades para realizar en compañía de sus padres allá en casa. Para primer año, ahí tienen, un restaurante tiene 20 docenas de huevos para hacer 10 bizcochos, para una tarta de boda, y con los huevos harán ponquecitos. Aquí tienen, recuerden que esto está ya circulando en el encartado nacional, para que así en nuestros liceos puedan ustedes acceder a este tipo de actividades. Las actividades para segundo año. Dada la situación, encuentra la solución utilizando números reales. Recuerden, muchachos, los anillos que les puse en la pizarra acrílica, para que puedan resolver. La temperatura ambiente es de 2 bajo 0. Ustedes con el lenguaje matemático que vimos en clases anteriores pueden resolver esto de muy fácil manera. Y ya para finalizar, en tercer año vamos a hacer una entrevista a uno de nuestros familiares, a papá, a mamá, y vamos, según el ingreso familiar, a responder esta encuesta. El ingreso 1, el ingreso 2, total de ingresos y los gastos, y qué tipo de ahorro adquieren mensualmente. Y así estarán conjugando los 3 tipos de conjuntos que vimos hoy en clase. Me despido, mi nombre es Juan Ascanio, hasta una próxima clase. Recuerden que lo quiero de gratis. Chao. Muchísimas gracias al profesor Juan Ascanio por todos los contenidos que preparó para los estudiantes desde primero hasta tercer año de educación media. Pero a continuación vamos con los estudiantes de cuarto y quinto año, y para eso ya nos está esperando en el set principal de Cada Familia Una Escuela el profesor José Luis Maita, y haciendo de este miércoles Matemática para la Vida. Muy buenas tardes, estudiantes y familia del país. Hoy nos encontramos continuando con el proceso de educación a distancia a través del programa Cada Familia Una Escuela. Hoy voy a trabajar para los estudiantes de cuarto y quinto año con un breve repaso sobre los números reales.
y sus operaciones. Veamos en pantalla el tema generador, medios de difusión en Venezuela, donde nosotros como seres sociales comenzamos a esenciar la comunicación entre nosotros, los seres humanos, porque es nuestra naturaleza ser social. Entonces veamos cómo la comunicación, que tiene un medio de transmisión, posteriormente tiene un código y finalmente tiene un medio receptor. En este caso vamos a ver un ejemplo de la radio. Tenemos una antena que nos emite la información, tenemos el mensaje que viaja en forma de onda, como las funciones seno y coseno, que son unas funciones de naturaleza matemática, hasta llegar a nuestro equipo o radioreceptor, en este caso la radio, donde se transforma la comunicación en formas de vibraciones que nuestro oído recibe y transforma en sonidos que nosotros podemos interpretar. Este fenómeno de la función seno y de la función coseno no solamente se ve en las radios, sino que también se ve a través de la luz. La luz también tiene esta naturaleza, viaja en forma de onda. De la longitud de onda, mientras más grande va siendo la longitud de onda, la luz va a tender al rojo. Pero si la longitud de onda decrece, se hace más pequeña, la luz va a tender al azul o al violeta. Inclusive nuestros ojos puede percibir longitudes de onda, pero hay otras que no puede percibir. Las que son mucho más pequeñas se llaman luces ultravioletas y las que son mucho más grandes se llaman luces infrarrojas. Pero no solamente podemos ver este fenómeno en la luz, sino también en las olas que produce el mar o en un goteo del agua, donde vemos que se va expandiendo a través de ondas, que se ven como que si fuesen olas. Vamos entonces con el repaso para los números reales. Fíjense, los números reales es un conjunto numérico que está conformado por otros subconjuntos numéricos. Tenemos los números naturales, los números enteros, los números racionales y los números irracionales. Vemos que sumados, cada conjunto se conforma el conjunto de los números reales y podemos observar este patrón en otros fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, aquí tenemos las células. Las células también tienen este fenómeno parecido. Fíjense que tiene un núcleo, tiene la mitocondria, tiene el ribosoma y así todo ese conjunto de componentes de la célula conforman la célula completa. De igual manera podemos ver esto en nuestro planeta Tierra, donde tenemos el núcleo, tenemos la geósfera, tenemos la biosfera y terminamos con la atmósfera. Es un patrón que se va viendo en otros fenómenos de la naturaleza. El primer conjunto, el conjunto de los números naturales, el profesor Juan Ascanio nos decía que son cantidades positivas, es decir, de 1 en adelante hasta el infinito, donde se caracteriza que son números enteros. No existen en el conjunto de los números naturales fracciones, ni tampoco cantidades negativas. Para eso tenemos el conjunto de los números enteros, donde se introduce también el concepto del cero como la nada o el vacío. Para el conjunto de los números racionales se maneja en la teoría que entre 0 y 1 hay infinitos decimales. Entonces, el conjunto de los números racionales estudia esas decimales a través de fracciones. Más adelante vamos a ver cómo nosotros podemos sumar, restar, multiplicar y dividir esas fracciones. También tenemos el conjunto de los números irracionales. Este conjunto se caracteriza por tener decimales infinitos. ¿Cuál es la diferencia entre los números racionales, que también son decimales, y los números irracionales? Que los números racionales, los decimales pueden ser exactos, también puede ser con un decimal, pero que va a ser cíclico. Ese ciclo se va a ver o se va a repetir hasta el infinito. Puede tener un periodo, que es ese ciclo que les estoy hablando, como también puede tener un anteperiodo, es decir, antes de que inicie el ciclo,
van a haber ciertos decimales, pero los irracionales no van a tener este ciclo, ni tampoco van a tener un periodo. Veamos entonces, para los números enteros, cómo nosotros podemos sumar, multiplicar, dividir y restar los números enteros a través de la regla de los signos. Para la multiplicación y para la división aplicamos la regla de los signos. Signos iguales son positivos y signos diferentes dan negativos. Pero para la suma utilizamos la siguiente regla. Vemos qué cantidad es mayor y esa cantidad conserva el signo. Posteriormente hacemos la suma o la diferencia según sea el caso. Vemos aquí un ejemplo de la recta numérica y vemos también la regla de los signos para la multiplicación, que también funciona para la división en el conjunto de los números enteros. Las fracciones, que ya les había hablado antes, podemos ver que tenemos un numerador y tenemos un denominador. El numerador nos va a decir en cuántas partes podemos dividir la unidad y el numerador nos va a decir las cantidades que ocupa o que requiere según sea el caso. Aquí vemos ejemplos donde podemos simplificar algunas fracciones. Por ejemplo, el 9/4, al simplificarla nos da 2/1/4. Un ejemplo de los números irracionales es el número pi. El número pi se caracteriza o es muy importante en nuestra cotidianidad porque tiene una relación con la circunferencia. En nuestra cotidianidad podemos ver la circunferencia en una rueda, podemos verla en una torta, podemos verla en un plato de comida, podemos verla de muchas maneras. Y la relación que tiene el número pi con la circunferencia viene dado a través de la longitud. Si yo corto este círculo y lo extiendo, esa longitud dividida entre el diámetro nos va a dar o se va a aproximar al número pi, que es, como ya había dicho, un irracional que tiene infinitos decimales y que al mismo tiempo no se va a repetir un ciclo en esos decimales. Recordemos también que el diámetro está conformado por el doble del radio. El radio es la distancia que hay del centro a la circunferencia y el diámetro sería el doble del radio. Otro número importante de los números irracionales es el número phi. Se dice phi y también se le dice el número de oro porque su patrón va a formar una espiral áurea que se repite mucho en la naturaleza. Vemos cómo el rostro humano se puede dividir a través de esa espiral áurea. También se puede observar en la concha del caracol, como también en una rosa. Y así muchos objetos en la naturaleza tienen conformado esta estructura del número áureo. La espiral áurea es importante porque cuando yo tengo un rectángulo perfecto, si yo a ese rectángulo le quito el cuadrado del menor lado, me va a dar otro rectángulo con esas mismas proporciones. Las proporciones están definidas por el lado más grande entre el lado más pequeño, me va a dar, se va a aproximar ese valor al número phi o al número áureo, el número de oro. En la matemática nos vamos a encontrar con números primos y números compuestos. ¿Cómo es eso, profesor? Que hay números primos y números compuestos. Los números primos son aquellos que se pueden dividir entre sí mismos y entre uno, solo entre esas dos cantidades. Los números compuestos están formados por más de un número primo. Por ejemplo, vayamos a la pizarra. Fíjense, tenemos un ejemplo de una cantidad 24 que puede ser un número que es un número complejo. Para yo conocer los números primos por los que está compuesto esta cantidad, yo voy a descomponer en sus factores, que sería, muchos recordarán esta manera, 24 entre 2
me da 12. 12 entre 2 me da 6. ¿Por qué utilizo cantidades entre 2? Porque voy a comenzar del número primo más pequeño, que sería el 2. Ahora el 6 también puede ser dividido entre 2, me da 3. Ahora el 2 no puede ser dividido entre 3, voy con el siguiente número primo, en este caso, que es el 3, y me da 1. Entonces, el 24 puede ser escrito como en expresiones de números primos a través de la siguiente manera. 24 es igual a 2 a la 1, 2 y 3. Tiene exponente 3 por 3. ¿Sí? Ahora, yo puedo relacionar estas cantidades 24 con otras cantidades que vamos a ver ahorita para sacar lo que es el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Vamos a relacionar ahora el 24 con el 9 y con el 120. Descompongo el 9 en sus factores primos, sería 3, 3, 3 y 1. Para verificar, comienzo a multiplicar 1 por 3, 3, por 3, 9. Entonces reescribo aquí abajo, 9 es igual a 3 al cuadrado. De igual forma, voy con el 120. Cuando yo divido el 120, como es un número par, voy con el número primo más pequeño, que sería 2. Si divido 120 entre 2, me da 60. Sigue siendo una cantidad par. 2 me da 30, 2, 15. El 15 ya no es una cantidad par, sería dividirlo entre 3. 15 entre 3, 5. Aquí coloco el número 5 porque el 5 no es divisible entre 3. Yo pasaría para el siguiente número primo, que es 5, que es justamente 5 si es divisible entre 5, que nos da el resultado 1. Para verificar, comienzo a multiplicar de abajo hacia arriba. 1 por 5, 5, por 3, 15, por 2, 30, por 2, 60 y por 2, 120. Entonces reescribo abajo. 120 es igual a 2 por ¿cuánto? 1, 2 y 3, sería 2 a la 3, o 2 elevado a la 3, por 3, por 5. Bien, voy a reescribir por tema de espacio estas expresiones arriba para continuar con el ejemplo. Tenemos que 24 es igual a 2 a la 3 por 3. 9 es igual a 3 al cuadrado. Y 120 es igual a 2 a la 3 por 3 por 5. Bien, nosotros podemos relacionar estas cantidades a través de mínimo común múltiplo que nos va a servir para la suma y la resta de cantidades racionales o de fracciones. Al mismo tiempo, el máximo común divisor nos va a decir por qué cantidad nosotros podemos dividir el 24, el 9 y el 120 para que nos dé un número exacto o un número entero. ¿Sí? Entonces, vamos con el mínimo común múltiplo, que se relaciona a través de la siguiente regla mnemotécnica, que es comunes y no comunes con su mayor exponente. Y el máximo común divisor solo se relaciona con los comunes con su menor exponente. Veamos eso a través del ejemplo. Para el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. Dice que comunes y no comunes con su mayor exponente. Tenemos en ambos casos, los comunes serían 3. Entonces sería con su mayor exponente
3 al cuadrado del 9. También me piden los no comunes. En este caso tengo el 2 a la 3 con su mayor exponente por 2 a la 3 por 5. Si yo desarrollo esas cantidades, me da 9 por 8 por 5. Para resolver esta multiplicación aplico la propiedad asociativa. Asocio 8 por 5, 40, por 9, 360. Ahora voy con el máximo común divisor, MCD. La regla dice que solo son los comunes con su menor exponente. Verificando aquí, tenemos que el único común es el 3 y su menor exponente sería 1. Entonces, si yo divido cada uno de estos términos por el 3, me va a dar un entero exacto, sin decimal. Vamos ahora con las actividades de esta semana. Hallar las soluciones de los siguientes ejercicios. Cambiar de fracción a decimales y viceversa. 2. Operaciones de fracciones. 3. Porcentaje. ¿Cuál es el 18% de 63? 4. Encuentra el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de los siguientes números: 36, 240 y 78. 5. Escribe de forma de potencia o en forma de raíz según sea el caso. Les recuerdo que este es un repaso de las operaciones con los números reales. Para quinto año, halla las soluciones de los siguientes ejercicios. Cambiar de fracción a decimal y viceversa. Las siguientes cantidades. 2. Operaciones de fracciones. Con esto me despido. Hasta la siguiente semana. Nos vemos. Muchos de ustedes se sentirán preocupados porque con las clases del profesor Juan Ascanio y José Luis Maita, algunos podrán sentirse que no entendieron del todo. Sin embargo, no se preocupen. Cada uno de ustedes tiene distintos modos, estilos y ritmos de aprendizaje. Por eso, a continuación, vamos a atender a los ritmos de aprendizaje de nuestros jóvenes con necesidades educativas especiales y o discapacidad. Y para eso ya tenemos en el set principal de Cada Familia Una Escuela a nuestra profesora Eliseti de Gouveia en el segmento de la modalidad de educación especial. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Cada Familia Una Escuela. Encantadísima de compartir con ustedes el día de hoy para trabajar algunas adaptaciones curriculares, actividades y orientaciones para todos nuestros estudiantes integrados en el nivel de media y para los participantes de los talleres de educación laboral. Es bien importante que nosotros podamos tomar en cuenta los referentes teóricos trabajados por la docente de educación media relacionados a cada una de las actividades llevadas a cabo en los diferentes años. Las mismas deben estar adecuadas a cada uno de nuestros estudiantes. En el caso de los estudiantes con discapacidad visual, importantísimo y fundamental el uso de la caja aritmética, ya que esta va a ser su cuaderno de trabajo. Por otra parte, para nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales que presentan dificultades para el aprendizaje, las adaptaciones curriculares son muy importantes para poder llevar a cabo cada una de esas actividades destinadas al nivel de educación media. Como se trata entonces de nosotros poder conocer y de poder aprender, vamos a escuchar y ver el video de la profesora Yolibet Aponte con la lengua de señas venezolana. Hola, buenas tardes. En el nivel de educación media general vamos a trabajar en lengua de señas venezolana con las siguientes palabras: números, fracciones o fracciones, recta numérica. Muchas gracias, profesora. Siempre, cada día, usted nos trae cada una de esas palabras claves importantísimas para nuestra población con deficiencias auditivas. Es responsabilidad de todos en casa poder aprender junto con nuestros estudiantes todo este vocabulario nuevo e irlo anotando día a día en nuestro cuaderno de vocabulario. Vamos entonces a observar en la pizarra algunas orientaciones que son súper necesarias para trabajar el área de matemática.
Por lo general, cuando nosotros trabajamos estos contenidos, estos referentes teóricos relacionados a esta asignatura o a esta área de formación, nuestros estudiantes con dificultades de aprendizaje, ¿por qué? Porque es un tema desconocido para ellos. Por eso es sumamente importante decirles la utilidad que tiene cada uno de estos referentes teóricos que él va a aprender. Por otro lado, estos referentes teóricos, lo que nosotros le vamos a enseñar tiene que estar relacionado a su entorno, a su vida cotidiana. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil para él poder asimilar cada uno de esos referentes teóricos. Por otra parte, debemos hacer uso adecuado del lenguaje para esa área. Hablar de agregar, adición, sustracción, quitar. El uso adecuado de ese vocabulario también es importante. Tomar en cuenta el ritmo y el estilo de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes, cada uno de nuestros participantes. Es fundamental porque solo de esa manera él podrá adquirir y tendrá un aprendizaje realmente significativo. Los conocimientos previos es también otro punto importante. Realizar recursos para el aprendizaje como los que vamos a realizar el día de hoy y que forman parte de esa adaptación curricular que podemos llevar a cabo en el área de matemática. Tomando en cuenta entonces lo trabajado con la profesora de educación media en relación a la recta numérica, aquí tenemos representados, vamos a representar en estas rectas numéricas fracciones de números positivos y de números negativos. Iniciemos entonces con los números positivos. Dibujamos en cartulina esa recta numérica donde vamos a ubicar en la misma la fracción 2/3. Entonces, 2/3, cuando hablamos del número 3, es el denominador, que es el número que va en la parte de abajo y significa que esa recta la voy a dividir en 3 partes iguales. Y el número 2 son las partes que yo voy a tomar de esa unidad. ¿Cómo represento entonces yo la fracción 2/3 en esta recta numérica? Iniciando desde el número 0 y entonces ubico el número 1, el número 2, para entonces ubicar la fracción 2/3. De igual manera, lo puedo hacer cuando trabajo con las fracciones con números negativos. Trabajemos ahora ubicando en nuestra recta numérica la fracción -4/6. El número 6, que representa el denominador, es donde voy a dividir mi recta numérica en 6 partes iguales. Y el número 4, -4, es donde yo voy a ubicar mi fracción. Entonces, comienzo en la recta numérica desde donde tengo el número 0 y voy ubicando la recta -4/6. Entonces, comienzo a contar el numerador -1, -2, -3, -4. En el -4 se encuentra la fracción -4/6. Y de esta manera, a través de este material y materiales de provecho que tenemos en casa, podemos realizar la adaptación curricular y trabajar el referente teórico relacionado a toda la ubicación de las fracciones en la recta numérica. La clave fundamental para el aprendizaje del área de matemática es la práctica diaria de cada una de estas fracciones representándolas en la recta numérica. Vamos entonces a ver un video de los participantes del taller de educación laboral Francisco Rafael García, trabajando con las especialidades desde su casa. Felicitamos a los padres, quienes constantemente están llevando a cabo cada una de esas actividades
están cumpliendo con esas asesorías pedagógicas que realizamos semana a semana y están llevando a cabo esas actividades con todos nuestros estudiantes integrados en el nivel de media y con todos los participantes de los talleres de educación laboral. Prueba de que en familia y esa unión familia-escuela la podemos lograr. Recuerden, ser diferente es algo común. Hasta una próxima oportunidad. Ser diferente es algo común. Eso es una de las cosas que hemos aprendido con nuestra modalidad de educación especial y con todas nuestras profesoras. El día de hoy agradecemos muchísimo a Licetti de Gouveia y, como siempre, agradecemos a nuestras intérpretes de lengua de señas venezolana que siempre están allí apoyando a nuestros jóvenes con necesidades educativas especiales y o discapacidad. A continuación vamos a brindarles recursos que van a facilitar su modalidad de educación a distancia. ¿Con qué? Con tecnologías de información y comunicación que sabemos que a ustedes les encantan. Por eso vamos a recibir al profesor John Ángel Bolívar de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática para que iniciemos de inmediato tecnologías de información y comunicación, TIC. Bienvenidos a este espacio del programa Cada Familia, una Escuela, dedicado a las tecnologías de la información y la comunicación. Quien les habla, John Ángel Bolívar, docente de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, Fundavid. En el segmento del día de hoy abordaremos el concepto de los números como unidad empleada en la ciencia, la clasificación existente de estos y su uso en las matemáticas. Es importante conocer y manejar la clasificación de los números, debido a que en nuestra vida cotidiana estos se encuentran en nuestro alrededor. Nos ayudan a saber la cantidad de personas que hay en una reunión, a contar el dinero que disponemos e inclusive a saber nuestra edad exacta. Sin más, veamos a continuación cómo se clasifican los números. Clasificación de los números. El conjunto de números inicia su clasificación como conjunto partiendo de los números naturales, los cuales son aquellos que normalmente utilizamos para contar. Son números positivos y sin parte decimal. Los números desde el 1 hasta el 9, incluyendo el 0, conforma el conjunto de los números naturales, denotado con la letra N mayúscula. Luego tenemos a los números enteros, que engloban todos los números naturales y sus opuestos, es decir, incluyendo los negativos. Los enteros negativos, como el 5 negativo y el 7 negativo, que se leen -5 y -7 respectivamente, son menores que 0, y todos los enteros positivos. El conjunto de todos los números enteros se representa por la letra inicial del vocablo alemán Zahlen, una Z mayúscula, que significa número. Los números racionales, por su parte, son todos los números que pueden representarse como el cociente de dos números enteros o, más exactamente, un entero y un natural positivo. O dicho de otra forma, aquellos números que permiten conocer el cociente o resultado entre dos números enteros. La noción de racional proviene de ración, parte de un todo. De allí que las fracciones forman parte principal de este conjunto. Los números racionales se denotan por la letra Q mayúscula, que deriva de la palabra quotient, que significa cociente, en varios idiomas europeos. Por último, los números irracionales son aquellos que no pueden expresarse mediante el cociente de dos enteros, y se caracterizan por poseer infinitas cifras decimales no periódicas. De este modo, puede definirse al número irracional como un decimal infinito no periódico, como es el caso de las raíces y el número pi, Euler, entre otros. De esta manera, completamos la clasificación de los distintos tipos de números, donde cada grupo de números es un subconjunto de otro, conformando al final el conjunto de números reales. De todo esto se crea un concepto matemático conocido como la recta real, que no es otra cosa que un segmento de recta donde puede representarse el conjunto de todos los números. Ahora bien, en informática es común emplear el término datos, específicamente en programación digital,
Cuando hablamos de un tipo de dato informático, nos referimos a un atributo que le indica al ordenador y específicamente al programador sobre la clase de datos con la cual se va a trabajar de acuerdo al lenguaje de programación empleado. Esto permite relacionar de manera directa la clasificación de los números definiendo aquellos valores que puede o no tomar un tipo de variable o un tipo de datos de acuerdo a la programación. Para poder entender cómo debemos considerar los tipos de datos, emplearemos para tal fin el lenguaje de programación Python y su intérprete desde cualquier terminal Linux que se disponga. Veamos a continuación cómo lo hacemos. Tipos de datos en programación digital. Los tipos de datos comunes son números enteros, números negativos, números decimales, cadena de caracteres y valores booleanos, por lo que se resalta la importancia de conocer la clasificación de los números a la hora de emplearlos en la programación digital. Para mostrar de manera sencilla cómo un lenguaje de programación maneja los distintos tipos de datos, emplearemos el intérprete de Python que accederemos abriendo un terminal Linux desde cualquier equipo que puede ser tu propia portátil Canaima. Estas vienen provistas de ese lenguaje por defecto. Al abrir este terminal observaremos una pantalla en negro con un prompt donde escribiremos la palabra Python. Sabremos que estamos dentro del intérprete de Python porque veremos 3 símbolos de mayor que. Python es un lenguaje de programación orientado a objetos y su modelo de datos también está basado en objetos. Las variables en Python se crean cuando se definen por primera vez, es decir, cuando se les asigna un valor por primera vez en la programación, mediante el operador de igualdad. A la izquierda de la igualdad se escribe el nombre de la variable y a la derecha el valor que se quiere dar a la misma. Si escribimos x igual a 8 y luego leemos la variable, nos arrojará el valor guardado, que en este caso ha sido un número entero positivo. Pero si lo hacemos al contrario, es decir, 8 igual a x, el intérprete indicará un error. Si queremos guardar un número decimal, debemos escribir x igual a 1.2, por ejemplo, empleando el punto y no la coma. Al leer la variable, nos mostrará su valor. Para verificar lo contrario, guardaremos el mismo valor anterior, pero empleando la coma. Al leer la variable, nos mostrará lo siguiente. Este tipo de estructura de datos se conoce como lista, que son arreglos de datos donde cada valor dentro de la variable se encuentra en una posición de memoria distinta. También es posible guardar valores numéricos negativos de la manera siguiente. Por ejemplo, y igual a menos 100. Una variable tipo cadena se define como un valor conformado por letras, en cuyo caso deben ser definidas empleando para ello las comillas. Por ejemplo, si definimos una variable a igual a cada familia una escuela entre comillas, al leerla se imprime el texto completo asignado a dicha variable. Si se tienen dos variables del tipo carácter, por ejemplo, una variable b igual a programa entre comillas, el operador suma no interpreta la operación literal de ambas variables numéricas debido a que son cadenas de caracteres. Por lo tanto, lo que hace es concatenar ambas variables. En este caso, b más a arroja como resultado programa cada familia una escuela. Por último, para definir una variable del tipo booleana, se definen con valores true o false, debido a que éstas solo pueden tomar dos valores, 0 o 1. En este caso, al asignar c igual a true y d igual a false, al leer ambos valores arroja los resultados almacenados. Desde la perspectiva que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, los invitamos a crear materiales de contenido educativo que permita lograr un aprendizaje distinto y divertido desde sus propios hogares, sin olvidar que debemos de cumplir con todas las medidas de bioseguridad que garanticen nuestra salud y la de nuestra familia.
Desde Fundavit nos encontramos junto a los docentes, estudiantes y familiares en la búsqueda de estrategias didácticas desde el ámbito tecnológico que nos permitan profundizar la transformación pedagógica.